Habíamos quedado en la parte 1 de lo que es nuestro video de potencial de acción, cuando hablábamos de lo que es la despolarización, ¿sí? ¿Se acuerdan que se abrían los canales de sodio, voltaje dependiente, y se volvía más positivo todavía la célula, hasta que se llega al potencial de equilibrio para el sodio, que es más 55 milivolts? Se cierran los canales de sodio, se abren los canales de potasio y empieza a salir el potasio. En ese momento se llama repolarización, porque la gran salida de potasio al exterior se lleva muchas cargas positivas, vuelve a ser negativa la membrana. ¿Hasta cuándo? Hasta que, vamos a ver, alcanza el potencial de reposo para el potasio, menos 90 milivoltios, y a veces un poquito más en lo que se llama hiperpolarización. Y luego, gracias a la bomba de sodio y potasio, que lo que hace es ingresar sodio y saca potasio, se logra lo que es el potencial de reposo, ¿sí? Esto lo vamos a volver a retomar ahora paso a paso. Sí, lo que tenemos que decir el potencial de acción son sus características, sí, que es muy importante. El potencial de acción consiste en una rápida despolarización de la membrana, alcanzando valores positivos. Su duración dura de 1 a 2 milisegundos y tiene como características que son originados por estímulos despolarizantes, que esos estímulos tienen que llegar al umbral. Una vez que llegan al umbral, se respeta la ley del todo o nada. ¿Qué significa esto? Que si el estímulo no es lo suficientemente potente para que llegue al umbral del potencial de acción en reposo, no se produce directamente potencial de acción, es un nada. Mientras que si el estímulo llega al valor de umbral del potencial de reposo, justamente se realiza el potencial de acción, es decir, es un todo, ¿sí? Necesito que llegue. Si no llega es nada, y si llega empieza y es todo. Y cuando llega, justamente se mantiene fijo en tamaño y en forma. Es decir, no importa, que es el gráfico que tenemos acá, no importa dónde llegue el estímulo, se va a trasladar a toda la membrana, de un lado hacia otro, de donde llegue el estímulo, y siempre con la misma amplitud, que en este caso la amplitud la dibuja el tamaño de las flechas, siempre es igual, se mantiene en los sucesivos etapas, ¿sí? Cuando va avanzando, porque se mantiene la amplitud. Estas son características del potencial de acción que son muy importantes de conocer, ¿sí? Después también, como muy importante conocer, son los periodos refractarios. Hay periodos durante el cual no es posible desencadenar nuevos estímulos. El periodo refractario justamente es una defensa que tiene la célula, que tiene el organismo, para evitar que estímulos siguientes vuelvan a generar potencial de acción, causando un daño en la célula, ¿sí? Causando que pierda su función. Hay dos tipos de periodos refractarios, ¿sí? El periodo refractario absoluto, que como lo vemos dibujado, es justamente cuando está positiva la célula, se forma el periodo refractario absoluto inmediatamente después de un potencial de acción, independiente de la intensidad del estímulo que se le aplique, del segundo estímulo. Llegó el estímulo, empezó el potencial de acción, y si está en esta zona y vuelve un nuevo estímulo a querer que si fuera otro potencial de acción, no va a haber respuesta porque estamos en un periodo refractario absoluto. Mientras que si estamos en un periodo refractario relativo, que es esta zona más clarita, esa zona sombreada, el periodo refractario relativo nos dice que es después del periodo absoluto, y que sí puede haber una respuesta si el estímulo que llega en ese momento es más fuerte que el estímulo que originó el potencial de acción. ¿Sí? Ahí sí puede haber una respuesta en la célula. Volvemos al gráfico que les dije que tienen que saberlo. Tiempo en milisegundos como variable dependiente versus milivoltios, potencial G como variable dependiente, ¿sí? Ya vamos a terminar de verlas en las etapas para que podamos terminar de entender y lo puedan dibujar muy bien. Las bases del potencial de acción va a depender en el movimiento de, ya habíamos dicho, soda. ¿Qué es lo que vemos acá? Aumenta la conductividad para el sodio. Este trata de alcanzar su potencial de equilibrio, despolarizando la célula. Es decir, la célula se vuelve. Cuando aumenta la conductividad del potasio, la célula se polariza, se vuelve negra. Ahora vamos a ver, vamos a pasar un poquito a este dibujo porque hay varios más que nos va a explicar lo mismo. Vamos a ver la secuencia. ¿Qué sucede? Estamos en reposo. Llega el estímulo, que estaríamos en la parte 1. Hay una apertura de canales de sodio dependiente del estímulo, ¿sí? Se abren los canales de sodio. Entonces ingresa sodio a la célula se vuelve positiva.
Después hay una segunda apertura de canales de sodio que son dependientes de voltaje, que ahora vamos a ver, se van a abrir cuando obviamente está positiva la célula. Luego de este hay un cierre de los canales de sodio, ese cierre es irreversible, y se abren los canales de potasio, que son dependientes de voltaje. Como se abren los canales de potasio, sale mucho potasio del interior de la célula al exterior, llevando mucha carga positiva y la célula se vuelve de nuevo negativa. Y luego se cierran los canales de potasio dependientes de voltaje, ¿sí? Esa es la secuencia de lo que sucede. Acá vemos la misma secuencia en lo que sería un gráfico, ¿sí? Yo voy a ir moviendo la cámara a un lugar donde no moleste, vamos poniendo acá y después explicamos el grafiquito. De nuevo, se alcanza el umbral, se abre dependiente de voltaje, entra el sodio, disminuyen las diferencias de carga eléctricas entre el interior y el exterior, la membrana se encuentra despolarizada. Se produce el potencial de equilibrio para el sodio, que es más 60 milivoltios, y los canales de sodio se cierran con un cerrado inactivable. Se cierran, no se vuelven a abrir. Acá este grafiquito que está en el libro que les dejo como bibliografía, nos dicen que esto es una representación de estos canales de sodio que tienen una compuerta que primero, como habíamos dicho, se van a abrir por el estímulo y luego se van a abrir por el voltaje, ¿sí? Este es el inactivado, que es por voltaje, que es un poco más lerdo, pero que eso me hace, por eso dura de 1 a 2 milisegundos, eso hace que se vuelva más positiva la señal. El sodio es de sodio voltaje dependiente, también son voltaje dependientes para cerrarse. Cuando llegan al valor que dice más 60 milivoltios se cierran. ¿Qué significa eso? Que es un poco el dibujo que está acá. Que en los más 60 milivoltios yo ya no tengo diferencias entre las cargas externas y externas para el sodio. Entonces está en equilibrio el sodio. Por eso no puede seguir saliendo sodio, ¿sí? Ingresando, perdón, sodio. Y eso hace que se cierren las puertas del canal. Y a la misma vez, cuando se llega a los 55 y 60 milivoltios, se abren los canales dependientes de potasio, ¿sí? Que ahora vamos a ver en otra. Se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, ¿sí? Y empieza la repolarización, ¿sí? A volver al estado de reposo. Hay una apertura de los canales de potasio dependientes de voltaje, aumenta la permeabilidad de la membrana al potasio, permite suceder al exterior y muchas veces estos canales justamente voltaje dependiente están un poquito más abiertos que lo que deberían y se forma la hiperpolarización, ¿sí? Se vuelve aún más negativa la célula que su estado de reposo. Acá de nuevo el dibujito, vuelvan a observar tiempo en milisegundos versus milivoltios, en donde vemos que son el reposo, están los canales pasivos de potasio, sobre todo abiertos. En la repolarización, justamente, es donde se inactivan los canales de sodio y se abren los canales de potasio voltaje dependientes, ¿sí? Espero que eso se quedó clarito porque es bueno la base de este potencial de acción. Luego le decía que existía otro gran protagonista que es la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio es la encargada de que vuelva, ¿sí?, a lo que es el estado de reposo la membrana. ¿Cómo hace esto? Los gradientes de concentración se tienen que restablecer porque, recuerdan, ingresó mucho sodio y el sodio no tenía gran cantidad adentro, tenía muy poca cantidad, entonces tiene que salir. Y salió mucho potasio y el potasio tiene que estar adentro. Lo que hace la bomba de sodio-potasio es saca sodio por cada 2 iones de potasio que ingresan. Con el detalle que es un transporte activo, ¿sí?, que necesita gasto de energía y el gasto de energía de ATP. Entonces también eso tengan en cuenta. Si todo lo demás era pasivo, sin gasto de energía, porque seguía el gradiente. Acá es contra el gradiente. Todo lo que sea contra gradiente de concentración es con gasto de energía, ¿sí? La bomba de sodio de potasio es la encargada de que vuelva a la realidad. Después vamos a ir a lo que es el potencial de acción en el axón, ¿sí? Y bueno, esperen antes que sigan eso. Vuelvo, perdón, un segundito porque no quiero que pase que el tema del gráfico, lo habíamos visto, lo tienen que saber muy bien. Elijan un gráfico que a ustedes les guste. Tienen las etapas, van a hacer el reposo en menos 70 milivoltios. Tienen que conocer el valor en el que inicia, menos 70 o menos 90. Si yo les digo neurona es menos 90. Si les digo fibra muscular, menos 70. Que se forma lo que es una espiga, es decir, se vuelve muy finita hacia lo que es positivo, dura
acá el tiempo de 1 a 2 milisegundos, eso también lo tienen que tener en cuenta, que su dibujo tiene que ser muy cortito. Si yo pongo acá el valor 1, es la duración entre 1 y 2, ¿sí? Se vuelve positivo, más 35, y vuelve a caer hasta que vuelve el reposo y se vuelve la hiperpolarización. Dibujen, practiquen, insistimos, es examen, pregunta en todos los exámenes que pueda haber, que ustedes dibujen el potencial de acción y sus fases, ¿sí? Y para terminar, habíamos dicho que como el potencial de acción es la base de lo que es justamente la comunicación celular por medio de las neuronas, vamos a hablar un poquitito de las neuronas. Vamos a decir que las neuronas son células excitables que responden a estímulos generando potencial de acción, que propagan el potencial de acción de unas células a otras. La neurona se configuraría como una central de recepción y transmisión de datos, ¿sí? Del cuerpo neuronal parten dos tipos de prolongaciones, las dendritas que reciben información de otras neuronas y el axón que envía información a otras células. Pueden establecer conexiones con una única célula o con muchas. De esta forma se amplifica la señal, ¿sí? Acá un poco el dibujito. ¿Qué sucede? Las neuronas ustedes conocen que son muy largas en lo que es su axón. Si yo el impulso nervioso lo voy a... Recuerden que no importa dónde empezaba el estímulo, que se trasladaba a toda la membrana. El viaje por esta membrana va a ser largo. Entonces, la naturaleza tan sabia como es, inventó una forma, ¿sí? Que se llama, que es lo que vemos acá, mielinización de las neuronas, que son unas capas de lípidos que se colocan alrededor del axón, que deja lugares, que son los nódulos de Reiner, libres, en donde nosotros vamos a ir, justamente se va a producir lo que es el potencial de acción. Esto se llama conducción, por eso lo tapo ahora, conducción del potencial de acción en las neuronas. ¿Sí? La velocidad de conducción depende de la resistencia a la membrana, la capacitancia de la membrana, la resistencia interna que tenga esa célula, que a la vez esa resistencia depende de la sección del nervio. Mientras mayor sea la sección, menor la resistencia. Y estos son otros mecanismos, como por ejemplo la mielinización, ¿sí? Es decir, la velocidad de conducción en fibras no mielinizadas es de 0,25 metros de biosegundo, ¿sí? Mientras que una fibra mielinizada grande es de 100 metros de biosegundo, ¿sí? Acá hay un ejemplo. En esas células mielinizadas, donde esto es impermeable, no pueden ingresar ni salir los iones, ¿qué sucede? Son esos nodos, ingresa el sodio, ¿sí? Cuando se ingresa el sodio, ¿se acuerdan que se transmitía para toda la membrana? Bueno, se transmite pero en el otro nodo. ¿Por qué? Porque tiene que ingresar más sodio o salir el potasio, pero no puede en esta zona que es impermeable. Entonces se va a los lugares donde puede. Este tipo de conducción saltatoria hace que justamente la velocidad sea mucho mayor y que sea la base de las respuestas inmediatas que tenemos nosotros por medio de los estímulos, por ejemplo, cuando tenemos el dolor, que es inmediata la respuesta de poder sacar el dedo, ¿sí? Es base de lo que justamente es la conducción nerviosa. Acá les dejo algunos libros que utilizamos, ¿sí? El Tratado de Fisiología Médica, que es el Guyton, que está acá, yo se los dejé ya directamente a las unidades que usamos para este tema, para que tengan de dónde estudiar, ¿sí? Como siempre, tienen que resolver el práctico y acá están los canales de comunicación por los que pueden encontrarnos para poder sacar cualquiera de sus dudas, ¿sí? Obviamente la plataforma virtual de UCASAL como primer lugar, sino el correo electrónico, el Facebook o el canal de YouTube. Espero les haya servido. Saludos.